Déjame hacerte una de las preguntas más importantes. ¿Quién es Dios? Hola, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y hoy quiero compartir un mensaje contigo acerca de esta pregunta tan importante. Hola iglesia y hola amigos que nos están viendo tal vez por la primera vez. Si tú te estás conectando con nosotros, nos da gusto que estés presente escuchando este mensaje. Y déjame decirte que este mensaje está pensado en personas como tú, personas que tal vez están buscando un poco más acerca de Dios, personas que tienen dudas, preguntas honestas, y la verdad, siéntete libre y quiero animarte. Si tienes alguna pregunta, puedes dejar una pregunta en el comentario, puedes dejarnos un comentario y nos vamos a poner en contacto contigo. Déjenme volver a la pregunta del principio. ¿Quién es Dios? Y la pregunta no es ¿quién es tu Dios?, sino ¿quién es Dios? Punto. Estaba escuchando hace unos días un podcast donde decían que tú puedes crearte tu propio Dios, y en cierta forma es cierto. Las personas hacen esto todo el tiempo, nos creamos tal vez incluso nuestros propios dioses a nuestra imagen y semejanza que nos convienen. Otra manera también en la que lo expresaban en este podcast, y tiene mucho sentido, es puedes crearte tu propia narrativa, una narrativa que te funcione. Estaban hablando de cómo crearte una narrativa o una historia, por así decirlo, que te funcione para lidiar con problemas emocionales o cosas que pasaron cuando eras niño, etcétera. Y en cierta manera es cierto, podemos crearnos estas narrativas, podemos crearnos estas historias, podemos crearnos un Dios que nos ayude a explicar la realidad, nos ayude a explicar qué es lo que está pasando con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestros problemas emocionales, con los problemas en las relaciones, con los problemas en el trabajo, en distintas formas. Pero el problema con esto de crearnos nuestros propios dioses a nuestra imagen y semejanza, el problema es que cualquier Dios creado, cualquier narrativa que nos contemos a nosotros mismos, al final tendrá que pasar la prueba de la realidad. Es decir, al final tendremos que probarla en el mundo real. Y es muy probable que no nos funcione. Tal vez nos funciona para algo, pero nos damos cuenta que no nos funciona para otras cosas. Que no es una narrativa basada en la realidad, sino en lo que nosotros creemos, en nuestras conveniencias. Por eso la pregunta más importante que nos podemos hacer cada uno de nosotros no es solamente quién es tu Dios, sino quién es Dios. Porque obviamente la pregunta de quién es tu Dios asume que cada persona tiene un Dios y que no importa quién sea, siempre y cuando tengas uno. Pero no, la pregunta es ¿quién es Dios? Si este mundo realmente fue creado y si realmente existe un Dios, que creo que lo hay y me gustaría convencerte en este día, la pregunta es ¿quién es Dios? Que dejemos de preguntarnos quién es tu Dios o quién es mi Dios, como asumiendo que nosotros tenemos que hacerlo y que crearlo, y comenzamos a preguntarnos, no, ¿realmente hay un Dios? ¿Y quién es Él? Hemos estado estudiando el libro de Éxodo y estoy seguro que muchas personas han escuchado acerca de las plagas en Egipto y muchas películas se han hecho al respecto. Una película animada que es una de mis favoritas, que aunque no está muy anclada a la historia real, la verdad me gusta mucho cómo la desarrollaron. En la historia, en la Biblia, encontramos esta historia en la Biblia donde el faraón de Egipto se rehúsa a dejar libre al pueblo hebreo. Y finalmente, a través de las plagas, Dios libera a su pueblo. Pero muy pocas películas tratan realmente el tema principal. Y esta, pues, es la primera parte de un mensaje, que la semana que viene vamos a ver la segunda parte. Y esta vez quiero tratarlo como una introducción a este tema de las plagas, y vamos a verlo de manera general. Vamos a ver el cuadro completo y ver cuál era el propósito de Dios a través de todo esto. Y uno de los temas principales es la razón por la cual Dios interviene de esta manera. Una de las frases que vas a ver más repetidas en los capítulos 7 al 10 de Éxodo es Dios diciendo para que conozcan que yo soy Dios. De esta manera, o con otras palabras, pero es esta misma frase, para que conozcan que yo soy Dios. Y es Dios expresando en esta frase su propósito para intervenir de esta manera en la liberación del pueblo hebreo. Y la interesante es aquí que no solamente Dios quería que su pueblo hebreo o su pueblo Israel lo conociera, no solamente los egipcios conocieran que Él era Dios, sino todo el mundo. Porque el plan de Dios siempre ha sido un plan universal. Y por eso la pregunta importante de quién es Dios. Porque Dios no es un Dios local.
El Dios de la Biblia, Yahvé, como lo vamos a ver en este mensaje, es un Dios, no es un Dios local, porque es Dios. Simplemente por eso, y por eso la pregunta de no quién es tu Dios, sino quién es Dios, punto. El segundo versículo de Génesis nos da un vistazo a una creación sin Dios. En el primer versículo Dios crea todo, pero el segundo versículo nos dice que la creación estaba gobernada por el caos, porque Dios intencionalmente había dejado pasar, no sabemos cuánto tiempo, pero un tiempo sin su intervención, y vemos a la creación dominada por el caos, y vemos que las tinieblas reinaban sobre la tierra. Y en el tercer versículo es la voz de Dios la que comienza a traer orden en medio del caos. Une a la creación y somete todo a su voluntad, y cuando todo está gobernado y cuando todo está obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios vino con su palabra a poner orden en medio del caos, vemos que toda la creación cobra su sentido y vemos a una creación ahora en orden, una creación llena de justicia, llena de bondad. Cuando Dios vio todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Ese es prácticamente el mensaje comprimido de Génesis 1, y hay muchas cosas más en Génesis 1. Sin embargo, avanzamos 2 capítulos y llegamos a Génesis 3, nos habla también de la entrada del pecado al mundo, a través de la desobediencia de Adán y Eva, que prácticamente ignorando la voz de Dios, es decir, saliéndose de eso que da orden a la creación y que le da su bondad y que le da su justicia, se salieron de la voz de Dios y quisieron imponer su propio orden, su propia noción de qué es bueno y qué es malo. Y con el pecado entró la muerte, la decadencia y la oportunidad para el caos. Y Faraón, esta historia que hemos estado viendo de esta opresión por parte de Faraón y el pueblo egipcio hacia los hebreos, vemos esta opresión como un ejemplo del pecado, como el pecado de Faraón y la indiferencia de los egipcios ha permitido que se establezca la injusticia y el caos, por lo menos en esta comunidad, en este país de Egipto en aquellos tiempos. Injusticia y caos, donde las personas no son vistas como personas, donde sus derechos son atropellados y un hombre, en este caso Faraón, es elevado casi a la posición de un dios. Faraón oprimiendo a un pueblo para exaltarse a sí mismo, oprimiendo a un pueblo por temor a que este pueblo se una a otro y derroquen y terminen con su reinado. Y alguien ha señalado muy bien, bueno, creo que a varias personas he escuchado decir esto, de que el mundo está en caos porque usamos a las personas y amamos a las cosas, cuando debería ser todo lo contrario. Y es muy cierto. Sucede cuando dos personas están en una relación donde cada una busca su propio beneficio, busca cumplir sus propios planes y metas, o satisfacer una carencia emocional o necesidades tal vez incluso de placer. Sucede cuando un hombre usa pornografía, donde la mujer se convierte solamente en un objeto o un instrumento para su placer, en una relación unilateral donde no se requiere ningún compromiso por parte del hombre. Sucede cuando el dinero se vuelve tan importante, donde estás dispuesto a sacrificar algunas relaciones y donde estás dispuesto a sacrificar incluso tu salud para poder obtener más. Sucede cuando eres religioso, cuando vas a la iglesia y sirves solamente para sentirte bien contigo mismo. Y aquellas personas a las que sirven entonces solamente las has convertido en un instrumento para ganar puntos con Dios, con un Dios que realmente no es el Dios de la Biblia. Por eso es tan importante la pregunta, ¿quién es Dios? Porque cuando reconocemos quién es realmente Dios, todo lo demás comienza a tomar el orden que le corresponde. Déjame repetirlo una vez más. Cuando reconocemos quién es Dios, realmente, todo lo demás comienza a tomar el orden que le corresponde. La voz de Dios trae orden en medio del caos, y Dios ha comenzado una obra de recreación, de volver la creación a su diseño original, donde Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y en servicio a Dios es donde encontramos nuestra verdadera libertad, nuestra verdadera humanidad. Ese es el tema principal, que ya lo resumí, pero vamos a verlo un poquito más a detalle. Como había dicho, yo creo que muchos conocen la historia de las plagas, la historia de Egipto, la historia de Dios liberando
al pueblo de Israel. Y si no la conoces, vamos a ver un poco acerca de eso, vamos a ver una introducción y la semana que viene vamos a verlo un poco más a detalle. Pero debemos entender que las plagas, estas milagros que Dios hizo, no son solamente amenazas, podemos verlos a veces como amenazas o castigos para Egipto, como Dios tratando de castigarlo lo suficiente para que Faraón entonces deje ir a su pueblo Israel. Pero las plagas son mucho más que eso, las plagas son señales. Es decir, que traen un mensaje, hay algo que decir en cada una de ellas, Dios está tratando de comunicar algo. Y finalmente tienen como propósito al verlas juntas y cada una de ellas y al verlas juntas demostrar quién es realmente Dios. Recordemos que el mensaje principal de Dios en estos capítulos es para que conozcan que yo soy Dios. Eso es sumamente importante. Y para ver las plagas de una manera resumida, y por este mensaje vamos a ver solamente 9 de ellas, que podemos dividirlas en 3 grupos. Plagas que tuvieron que ver o cayeron sobre el río, plagas que tienen que ver con la tierra y plagas que tienen que ver con el cielo. Y prácticamente lo que vemos en Éxodo es a Dios o el nombre que Dios expuso en este libro de como Yahvé, yo soy el que soy, es lo que significa. Yahvé contra los dioses de Egipto. Finalmente el proceso de liberación de Israel es un encuentro entre Yahvé, el Dios de los hebreos, y los dioses falsos de Egipto. Y es bien interesante cómo estas plagas podemos dividirlas en 3, como decíamos, sobre el río, sobre la tierra y sobre el cielo. Porque había dioses en Egipto relacionados con el río Nilo. Y a través de 2 plagas, que es la plaga de sangre y la plaga de ranas, Dios demuestra su control sobre el río. A pesar de que los magos replicaron algunas de las plagas, hubo cosas que no pudieron replicar o reproducir. Así que los dioses egipcios asociados con la sabiduría y esas prácticas también fueron dejados en vergüenza, no solamente los dioses relacionados con el río. Incluso los sabios y los sacerdotes, estos magos que intentaban replicar estas señales, dijeron esto en una de las plagas. Esto solamente puede ser el dedo de Dios. Esto puede ser solamente la mano de Dios. Para ellos no había ninguna duda. Solamente podía ser Dios. Había dioses en Egipto relacionados con la tierra y los seres vivos. Y a través de 4 plagas, Dios también demuestra su control sobre la tierra y los animales. Muchos animales y plantas murieron durante estas plagas. Y Dios está demostrando que el caos, el desorden y la injusticia del pecado afecta todos los aspectos de la creación. Finalmente, el pecado de Faraón y de los egipcios no solamente iba a afectar a los israelitas, no solamente estaba oprimiendo a un grupo, a una raza de seres humanos, sino que finalmente, viendo hacia un futuro, Dios demuestra cómo finalmente el pecado afecta toda la creación. La creación está pagando el precio de una humanidad en pecado. En la creación, en el Génesis capítulo 1, cuando Dios bendice al ser humano y que le dice, fructifíquense, multiplíquense, gobiernen sobre la tierra, este mandato de gobernar es un mandato no de gobernar con opresión, sino gobernar como administradores de algo que Dios nos ha dado. Y el pecado vino a distorsionar este propósito, y no solamente, y ya no nos vemos como administradores, sino incluso estamos explotando la creación misma. Estamos explotando los recursos naturales. Hace poco estaba leyendo cómo un grupo de activistas, una organización dedicada a cuidar a los rinocerontes, estaba ahora dedicándose a cortarle los cuernos a los rinocerontes para prevenir que algunas personas los maten para obtener sus cuernos. Entonces los tienen que cortar ellos mismos de una manera que no cause un dolor al animal o un daño al animal, sino para evitar que los cazadores los maten, porque están en peligro de extinción. Entonces vemos todo esto, este desorden en el mundo, este caos que no solamente afecta las relaciones entre personas, sino que afecta incluso la creación misma, nuestra relación con los animales, nuestra relación con la naturaleza. Entonces está expresado aquí también dentro de las plagas. Es Dios demostrando cómo el pecado afecta incluso la creación. Había dioses finalmente en Egipto que estaban relacionados con el cielo. A través de 3 plagas Dios demuestra su dominio sobre el cielo. La plaga de granizo y fuego, las langostas y las tinieblas.
Estas fueron las plagas más severas, porque ya no solamente fueron plagas que afectaron a los seres vivos, es decir, las demás plagas no habían afectado directamente tal vez a los seres humanos, pero en este caso estas plagas sí causaron enfermedades, causaron muertes de personas. Y dice, durante estas plagas no quedó ningún animal vivo o planta en la tierra de Egipto. Y durante estas plagas también hay una distinción muy importante, porque la Biblia nos dice que a pesar de que estas plagas afectaron a Egipto, la tierra de Gosén, que era una tierra que estaba dentro del territorio egipcio, era una tierra donde estaban viviendo los hebreos, esa tierra no fue afectada por las plagas. Y no es como Dios diciendo, si eres cristiano te veré bien. No, es simplemente Dios demostrando su control sobre estas plagas, demostrando que no solamente eran sucesos naturales, sino que había una intención y que Dios estaba guardando a su pueblo y que Dios estaba ejecutando un juicio contra Egipto. Dios demostrando su control sobre estas plagas. Y Dios demostrando no que Él es un Dios más entre muchos dioses, sino Dios demostrando que Él es el único Dios. Porque si Él tiene control sobre el Nilo, sobre el río Nilo, entonces ningún otro Dios tiene control. Si Dios tiene control sobre la tierra, entonces ningún otro Dios tiene control. Y si Dios tiene control sobre el cielo, ningún otro Dios egipcio tiene control. Por lo tanto, no es solamente Dios diciendo, yo soy uno entre muchos, solamente que yo soy más poderoso, sino que Dios diciendo, no, yo soy el único. Yo soy el único Dios. Es por eso que el tema principal de estos capítulos es para que conozcan que yo soy Dios. Tenemos entonces la pregunta, cuando pensamos en estas plagas, alguien podría preguntar, ¿es Dios entonces un bully? ¿Es Dios un abusa de los más débiles? ¿O por qué está haciendo todo esto? Me gustaría leer Éxodo capítulo 10 versículos del 1 al 2. Éxodo 10 del 1 al 2. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y vuelve a representar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Más bien hablando acerca de los dioses egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Aquí la Nueva Traducción Viviente lo traduce como el Señor, pero la palabra utilizada es Yahvé. ¿Es Dios entonces un bully? ¿Es alguien que simplemente abusa de los más débiles? Para empezar, Dios está tratando de lidiar con el pecado de los egipcios, con el pecado del pueblo egipto. Me gustaría leer un fragmento de un texto acerca de la Segunda Guerra Mundial, acerca de uno de los campos de concentración donde muchos prisioneros de los nazis murieron. Déjenme leer esto. Dice, mientras se acercaban al campo de concentración, los americanos encontraron más de 30 vagones llenos con cuerpos en distintos estados de descomposición. Dentro del campo había más cuerpos y 30,000 sobrevivientes, la mayoría en terribles condiciones. Algunas tropas americanas estaban tan afectadas por las condiciones del campo de concentración que ejecutaron con metralletas al menos a 2 grupos de guardias alemanes. Los ciudadanos alemanes del pueblo de Dachau, que es el pueblo donde estaba el campo de concentración, fueron forzados a enterrar a los 9,000 prisioneros muertos en el campo de concentración. En el transcurso de la historia de Dachau, al menos 160,000 prisioneros pasaron por el campo principal y 90,000 por los subcampos. Registros incompletos indican que al menos 32,000 de los prisioneros murieron en Dachau y sus subcampos, pero muchos más fueron transportados a campos de exterminio. Eso es un poco de la historia de uno de los campos de concentración nazi. En este caso es un campo en el pueblo de Dachau. Y no sé si han visto la serie Band of Brothers o Banda de Hermanos, donde expresa o ilustra una situación muy similar, donde las tropas americanas encontraron un campo de concentración muy cerca de un pueblo y forzaron a las personas de este pueblo, no recuerdo si es el mismo pueblo de Dachau, pero forzaron a las personas de este pueblo a enterrar a las personas que habían muerto en este campo de concentración. Estaban indignados porque de cómo incluso desde el pueblo se podía oler
toda la descomposición y todo lo que estaba pasando. Y estaba tan cerca del pueblo que era imposible que las personas del pueblo no se enteraran de lo que estaba sucediendo en este campo de concentración. Era imposible que las personas no se dieran cuenta de los miles y miles y miles de prisioneros de los nazis que fueron llevados a este campo de concentración donde muchos murieron. Vemos entonces, al igual que en Egipto, una creación fuera de orden, una raza elevada a un nivel superior. Y Dios está forzando a los egipcios a contemplar los efectos cometidos por el pecado cometido y por el pecado permitido. Tal vez podemos decir, bueno, el faraón era el principal culpable, pero el pueblo egipcio estaba permitiendo este sistema de opresión. Y Dios se pone del lado de los oprimidos. Déjame decirte que el Dios del que te estoy hablando, ese único Dios, se pone del lado de los oprimidos. Porque donde hay opresión, hay pecado que está siendo cometido y hay pecado que está siendo permitido. Tal vez algunas personas podrían decir, yo no cometo pecado, pero ¿qué tal la otra pregunta? ¿Permitimos el pecado? Una vez más, Dios se pone del lado de los oprimidos. Porque donde hay opresión, hay pecado que está siendo cometido y pecado que está siendo permitido. Personas que no son vistas como personas. Personas a las que se les niegan sus derechos. Personas a las que se les trata sin valor. Recursos naturales mal administrados y sobreexplotados, y vemos la devastación a nuestro alrededor. Y países y pueblos y comunidades que son indiferentes ante la justicia y donde se permiten que se desarrollen sistemas de injusticia que oprimen a muchas personas. Y lo que Dios quiere lograr a través de estas plagas en esta historia que estamos viendo es para que sepan que yo soy Dios. Porque donde Dios no es considerado, hay pecado que está siendo cometido. Es tan importante esta pregunta de quién es Dios. Y es tan importante esto que Dios quería realizar para que sepan que yo soy Dios. Porque si Dios no existe, las personas van a crear un Dios que les convenga. Un Dios que les permita oprimir a otros. Un Dios que les permita lograr sus propias agendas, nuestros propios planes. Y déjame decirte que incluso si eres cristiano y estás escuchando esto, a veces hacemos lo mismo. Creamos un Dios, creamos un Jesús que nos permita seguir viviendo de cierta manera. Creamos un Dios que nos permita seguir pensando solamente en nosotros mismos. Y que no nos exige amar a nuestro prójimo. Que no nos exige compartir las buenas noticias. Y como personas, como humanidad, a veces creamos un Dios que nos permite simplemente vivir como queramos, sin ninguna clase de responsabilidad moral. Si Dios no existe, y muchas personas argumentarían esto, y yo también, si Dios no existe, no hay una base lo suficientemente firme para la moral. Es decir, si Dios no existe, si quitamos a Dios de la ecuación, no hay una base que tengamos que sea lo suficientemente fuerte para poder ayudarnos a discernir qué es bueno y qué es malo, qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo. Algunos pueden decir la ciencia o las ciencias, pero la realidad es que la ciencia provee una comprensión del mundo, pero no responde a las preguntas más importantes y profundas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Y cuál es nuestro destino? La ciencia te puede decir cómo crear una bomba atómica, pero no te puede decir si está bien usarla o no, cuándo o dónde. Muchas personas creen en Dios o en un ser superior, o simplemente muchas personas creen en la necesidad de la espiritualidad como algo así muy general. Pero la pregunta de hoy es, ¿quién es Dios? Porque independientemente que tú digas, que tú pienses, simplemente es bueno creer en un Dios, no importa cuál sea, no es cierto. La pregunta de ¿en qué Dios crees? Es tan importante como la pregunta de si crees en uno. Déjenme leer Éxodo capítulo 9, versículo 1. Preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés. Y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Este es el Dios que se identifica con los oprimidos. El Dios que ha comenzado un plan para recrear el mundo y traer toda la creación a su diseño original. Y en una frase, Dios a través de Moisés expresa la manera de encontrar verdadera libertad. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Y eso es tan importante,
porque la forma o el camino a través del cual el pueblo hebreo iba a encontrar libertad de la opresión y la manera en la que el pueblo hebreo iba a recuperar otra vez su humanidad y su propósito, que lo vemos, es el tema que vamos a ver después en el libro de Éxodo, cómo el pueblo, después de ser libres y en su servicio y al someterse a este Señor, a este Dios, a Yahvé, vamos a ver cómo ellos encontraron su propósito. Vamos a ver cómo ellos encontraron una vez más su humanidad, cómo aprendieron a amar a Dios, pero también aprendieron a amar a su prójimo. Por lo menos Dios trató de enseñarles esto. En el servicio a Faraón, el pueblo hebreo perdió su humanidad, perdió su identidad y perdió su propósito. Pero en el servicio a Dios, el pueblo hebreo va a encontrar su humanidad, va a encontrar su identidad y va a encontrar un propósito sumamente hermoso y el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que sí, la pregunta de no solamente si crees en Dios, sino en qué Dios crees es sumamente importante, porque es finalmente la identidad de ese Dios quien va a revelarte tu identidad, quien va a decirte qué es lo que significa ser humano y es quien va a decirte cuál es tu propósito en esta vida. Eso es sumamente importante. En el servicio al Dios verdadero vamos a encontrar nuestra verdadera humanidad. Y por eso esta frase parece tan simple y pudiera pasar desapercibida, pero esta frase que Moisés finalmente va y le dice a Faraón, que Dios manda a Moisés a Faraón, este hombre, este rey, que es considerado casi como un dios, que está oprimiendo a un pueblo que está bajo su servicio. Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Es Dios hablando, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y es en Dios en quien encontramos verdadera libertad. La pregunta de hoy es sencilla. Y si eres nuevo, si estás en una iglesia en casa, si una familia te invitó a escuchar el mensaje con ellos, esa pregunta es simplemente muy sencilla. ¿Quién es Dios? Y no vamos a forzarte a responder que es el Dios de la Biblia. Simplemente creo que es una buena oportunidad para conversar. Simplemente para comenzar esta conversación de quién es Dios. No tienes que convencerte todavía de que es el Dios de la Biblia. Simplemente comenzar a pensar en esto. ¿Quién es Dios? Tal vez ya habéis estado buscando a Dios y tal vez ya estás listo para conocerlo. Tal vez ya estás listo para reconocer y admitir, si creo en este Dios, no lo conozco totalmente, pero sé que Él es el Dios verdadero, porque me ha estado buscando. Y a través de este mensaje y a través de la visita a este hogar me he dado cuenta que sí, es este Dios el que me ha estado buscando. Y comprendo que solamente al someterme a Él es donde puedo encontrar vida. Porque recuerda que lo que trajo orden en medio del caos fue la voz de Dios. Así que el someternos a la voz de Dios es lo que va a ayudarnos a encontrar orden, a encontrar paz en medio del caos. Especialmente en los días que estamos viviendo de cuarentena, de contingencia, de contagio. La voz de Dios va a traer orden en medio de la tormenta. Va a traer el propósito, va a traer nuestra verdadera identidad. Y va a ayudarnos a encontrar lo que significa ser realmente humano. Y lo que significa ser libres del pecado. El pecado que hemos cometido o el pecado que hemos permitido. Y Dios va a traer verdadera libertad del pecado. Así que me gustaría invitar a los líderes de hogar, si estás en un hogar escuchando este mensaje, invitar a las personas a tomar una decisión por Cristo y decidir si quieren conocer a Jesús, si quieren seguirlo. Y queremos ayudarlos a continuar en este camino y tomar el siguiente paso. Y para quienes quieran pasar un tiempo para conversar y platicar, la pregunta simplemente es ¿quién es Dios? Y la segunda pregunta, que es similar a esta, es ¿cómo tu concepto de Dios influencia tu vida? O cómo tu concepto de espiritualidad influencia tu vida. O influencia tus decisiones, o cómo afecta cómo el Dios en el que crees afecta a tu persona, si es que lo afecta. Y tu carácter, y simplemente para conocer un poco más unos de otros, cómo tu concepto de Dios afecta a quién eres. Me dio mucho gusto haber podido compartir este mensaje con ustedes. Espero que puedan platicar sobre estas preguntas y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.